Bueno, pues sí, claro. Esta sintonía significa que la tenemos ya aquí con nosotras, con su merchandising además particular. Mónica Bóveda, que nos vas a hablar de quedarse en blanco. Eso de tierra, trágame. Muy buenos días. Muy buenos días, Sheila. Ha sido una gozada entrar justo después de Julianini con esa gran historia que nos ha contado, que yo ya he ido haciendo anotaciones, analizando ese cuento y la verdad es que ha sido un gusto escucharle, ¿no? Con esas enseñanzas que nos transmite. Y bueno, hoy en esta sección vamos a hablar de eso, que muchas veces nos quedamos en blanco, ¿no? Cuando hablamos en público. Y bueno, pues vamos a hablar de por qué nos quedamos en blanco, de cómo salir, en el caso de que nos quedemos en blanco, de cómo salir, que como bien ha dicho Julianini, como buen orador que es, muchas veces él también se queda en blanco, y luego pues de cómo evitarlo. ¿Vale? Entonces, pues, oye, vamos allá, porque estoy deseando conocer. Vamos allá. ¿Por qué nos quedamos en blanco? ¿Se nos va la cabeza a otro sitio? ¿Qué nos pasa? Bueno, pues que ya sabes que al cerebro le gusta estar en la zona de confort, le encanta la seguridad, y en cuanto tenemos que salir de esa zona y nos enfrentamos a un público que no conocemos y además es la primera vez que vamos a hacer una presentación, pues nos entran unos nervios. Uh-huh. ¿Y qué pasa con esos nervios? Que activan la hormona del estrés, que es el cortisol. Uh-huh. Entonces, cuando se activa esa hormona, justamente esa se lleva fatal con una parte del cerebro que se llama el hipocampo. En el hipocampo nosotros almacenamos toda la información que nos preparamos para realizar una presentación. Uh-huh. Entonces, digamos que el hipocampo se bloquea y entonces esa información que está ahí guardada no sale. Entonces, eso es lo que nos pasa. ¿Por qué no? O sea, a través de esos nervios activa la hormona del cortisol, el cortisol no se lleva bien con el hipocampo y nos olvidamos de lo que tenemos que decir, Sheila. Claro, esa es la parte fisiológica, digamos, el mecanismo que se activa en nuestro cerebro para que eso ocurra. Pero también ocurre otra cosa, que es que te entra un bochorno, podríamos definirlo, ¿verdad? Eso que comentaba antes, un tierra trágame, un cómo salgo de esta. Porque claro, no sirve con me he quedado en blanco, eso queda muy mal. Hay que salir, pero claro, yo como siempre a mis alumnos les digo que tenemos que planificar, nosotros también tenemos que actuar. Entonces, para actuar tenemos que evitar quedarnos en blanco, es decir, podemos evitarlo con una serie de prácticas que hacemos, aunque bueno, hay un 10% de posibilidades de que nos vamos a quedar en blanco, pero bueno, ¿cómo lo podemos evitar? Lo primero, hacer un esquema del discurso al que vamos a hablar. Y para ello te he traído el esquema que utilizan mis alumnos en el show de la palabra. O sea, ellos trabajan con esquemas tan simples como estos, donde van anotando las palabras claves, es decir, un discurso está dividido en una introducción, en un contenido de 3 puntos y una conclusión. Ellos, el primer ejercicio que tienen que hacer es escribir con palabras clave todas las partes del discurso. ¿Por qué? Porque para hablar en público tenemos que hablar de una manera natural. Yo no quiero que mis alumnos aprendan los discursos, quiero que tengan las ideas centradas en la cabeza, las ideas clave, y a partir de ahí que lo desarrollen. Esto, el tener un esquema en la cabeza con las palabras claves que tienes que contar, que desarrollar, eso te va a ayudar a, en el caso de que te quedes en blanco, saber salir, ¿no? Introducción, contenido y conclusión. Y cuando te refieres a palabras clave, me imagino que sean conceptos, ¿no? Conceptos, eso es. O sea, tener muy claro, lo primero de todo, el mensaje de ese discurso, y luego, pues, palabras claves. Si yo te voy a hablar, por ejemplo, si ahora te hago un discurso de hablar en público, yo tengo que tener en la cabeza, imagínate, cómo hablar bien en público. Ese es el mensaje. Introducción, te cuento una anécdota de cuando yo era pequeña y me daba miedo hablar en público. En el contenido te voy a dar 3 claves. Te voy a decir que primero hay que practicar, o sea, la palabra practicar, y ahí te lo desarrollo. Lo segundo, tenemos que planificar, y ahí te lo desarrollo. Y lo tercero, tenemos que gestionar las emociones, ¿no? Uh-huh. Esas serían como 3 palabras clave. Y como conclusión, siempre pensar en 3 palabras resumen de todo lo que he contado. Uh-huh. Eso te ayuda a visualizar todo lo que tienes que decir en un escenario, ¿no? Uh-huh. Y eso te puede ayudar a evitarlo.
Pero bueno, luego está ahí, ya sabes que cada uno tenemos desarrollado un sentido más que el otro. Sí. Es decir, ¿no? ¿Tú te acuerdas qué te salió a ti en aquel test que hicimos en el programa? Yo recuerdo lo de la memoria auditiva o memoria, fotográfica, visual creo que se llamaba. Visual. Y había una tercera que era de la del tacto, movimiento, ¿no? Eso es, era auditivo, visual y kinésico, ¿no? Eso, o kinestésico. Eso es. Veo que te acuerdas bastante bien porque ha pasado mucho tiempo, Seila, de esto. Tengo buena memoria también, no sé de la otra, de la normal, vaya. Entonces, nos tenemos que conocer bien. Si tú, Seila, que ahora no me acuerdo, fíjate yo, si tú eras visual, no me acuerdo yo era bien. Auditiva, creo. Vale. Por lo que me dio el test. Vale, pues entonces... Que discrepo un poquito a veces, ¿eh? Sí. Lo he estado yo pensando. Bueno, que sepas que esto cambia, ¿eh? Yo este test lo he hecho en diferentes momentos de un año a otro y han cambiado porque puede que nosotros desarrollemos un sentido más que el otro. Es decir, un buen comunicador tiene que tener los tres equilibrados. Tiene que tener el visual, el auditivo y el kinestésico. ¿Por qué? Porque tu público tiene esos tres perfiles también. Bueno, que nos vamos del tema. Nos vamos del tema, Seila, muy bien. Y la tercera recomendación para evitar quedarse en blanco es justo antes de salir al escenario. Tomarse un chupito. Tomarse un chupito podría ser, ala. Aunque yo no lo recomiendo. Pero bueno, lo que sí que recomiendo sí o sí, y sé que funciona, es hacer una respiración diafragmática. Profunda, desde abajo. Eso es, tranquilizarlos. ¿Cómo se hace? Cogiendo aire, mandándolo al fondo del pulmón, que es donde tenemos el diafragma existe. Entonces, tenemos que lanzar ese aire hacia abajo del todo, retenerlo, hacer una pausa y volver a expulsar ese aire lentamente. Ahí hacemos otra pausa y volvemos a coger aire. Recomiendo 3 respiraciones así, diafragmáticas, antes de salir al escenario, porque nos relaja. ¿Y qué hacemos? Esos nervios que sentimos al principio pues van bajando de intensidad y no se bloquea nuestro hipocampo, que es donde tenemos toda la información. Bueno, pues lo practicaremos sin duda, porque yo creo que a todo el mundo nos ha pasado eso alguna vez. Ya estemos relacionados con medios de comunicación, con cuentacuentos, como escuchábamos a Julianini, o en fin, que tenga que exponer a alguien en un momento dado una información públicamente, pues eso pasa. Precisamente ayer mis alumnos vieron un vídeo en clase de un director de Samsung estaba un director de Samsung, no de España, a nivel internacional, que en una rueda de prensa se quedó completamente en blanco. Se quedó en blanco. El presentador intentó reconducirlo y se volvió a quedar en blanco. Madre mía. Bueno, y cuando vemos esas conexiones con corresponsales en la televisión, oye, al hilo de la noticia está fulanita que nos va a contar lo que ha sucedido y se quedan en blanco. Yo lo paso fatal. Solo de verlas digo, madre mía, claro, pobrecitas. Eso y pobrecitos. El público está de nuestra parte. Te voy a dar 3 trucos muy rápidos en el caso que te pase eso, Seila. Mira, 1, repetir lo que has dicho en el punto anterior. Eso, reenganchar. 2, improvisar. Lanzar una pregunta al público y así a ti te da tiempo a pensar. Y luego, no sé si me da tiempo a pensar en focalizar en esas palabras clave que nosotros hemos trabajado en ese discurso. Y si no, pues tirar de humor, que siempre funciona. Muy ¿verdad? bueno, Seila. Se me había olvidado y me lo has recordado. Oye, Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te lo agradecemos. Así no nos quedaremos tanto en blanco. Yo, desde luego, que ahora voy a dar paso a informativos. Así que en blanco me quedaré luego.